Hola y bienvenidos a la Red de la Fe. El capítulo 37 del libro de Génesis nos sumerge en la compleja trama de la vida de la familia de Jacob, marcada por el favoritismo, la envidia y un engaño devastador. Al adentrarnos en este capítulo, surgirán interrogantes fundamentales. ¿Cómo afecta el favoritismo de un padre hacia un hijo las relaciones entre hermanos y la dinámica familiar en su conjunto? ¿Cuál es el impacto del engaño y la mentira en la confianza y el vínculo familiar? ¿Cómo se enfrenta un padre al inmenso dolor de perder a un hijo, especialmente bajo circunstancias tan trágicas? Este análisis nos permitirá reflexionar sobre las dinámicas familiares, las consecuencias del engaño y la profundidad del duelo paternal. No olviden suscribirse a la Red de la Fe y activar las notificaciones para seguir profundizando en estudios bíblicos y descubrir contenido espiritual enriquecedor. ¿Están listos para explorar las enseñanzas y las emociones que nos revela este capítulo 37 de Génesis? Acompáñenos en este viaje de reflexión y entendimiento. Versículos del 1 al 4. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre y por lo tanto, informaba a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad, incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podían conversar con él. En este pasaje, vemos cómo Dios instruye a Jacob para regresar a Betel, un lugar de significado espiritual profundo en su vida. Betel, que significa casa de Dios, es el sitio donde Jacob tuvo su sueño revelador de una escalera que llegaba al cielo, simbolizando la conexión entre Dios y la humanidad. Al pedirle a Jacob que regrese y construya un altar, Dios está invitando a Jacob a renovar su compromiso y fe, recordándole de la presencia continua de Dios y las promesas hechas a él y a sus antepasados. Enseñanzas. La instrucción de Dios para que Jacob vuelva a Betel y construya un altar simboliza un llamado a la renovación espiritual y a la reafirmación de la fe. Al referirse al Dios que se le apareció a Jacob durante su huida, se destaca la fidelidad y protección continua de Dios hacia Jacob, incluso en tiempos de incertidumbre y miedo. Betel sirve como un marcador físico de la presencia de Dios y de momentos significativos en la relación entre Dios y Jacob, resaltando la importancia de lugares sagrados en la práctica de la fe. Aplicaciones prácticas. Nos anima a reflexionar sobre los momentos y lugares en nuestras vidas donde hemos experimentado la presencia y las promesas de Dios de manera profunda. Nos recuerda mantener una conciencia de la presencia continua de Dios en nuestra vida, buscando su guía y protección. Subraya la importancia de ser obedientes a la dirección de Dios, especialmente cuando nos llama a tomar acciones que afirman nuestra fe y devoción. Versículos del 5 al 8. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha.
Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros, o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún, a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. En este pasaje, José comparte con sus hermanos un sueño profético que simboliza su futura ascendencia y liderazgo sobre ellos. Este sueño, uno de varios que José tiene, destaca no solo su especial relación con Dios, quien le otorga visiones del futuro, sino también la tensión y envidia que sus sueños provocan dentro de su familia. A través de este relato, se exploran temas de destino, celos fraternales, y el poder de los sueños como medio de revelación divina. Enseñanzas. El sueño de José es un presagio de su futura posición de poder y autoridad, que eventualmente se materializa cuando se convierte en el gobernador de Egipto. La reacción negativa de los hermanos hacia José ilustra cómo la revelación de destinos divinos puede provocar celos y conflicto, especialmente cuando implica una inversión de las normas sociales o familiares existentes. La capacidad de José para interpretar sueños es un don divino que juega un papel crucial en su vida y en la salvación eventual de su familia y de un país entero. La envidia de los hermanos hacia José se intensifica debido a sus sueños, lo que lleva a acciones que cambian el curso de la vida de José y de la historia de Israel. Este tema advierte sobre los efectos destructivos de la envidia y la importancia de gestionar nuestros sentimientos y reacciones. Aplicaciones prácticas. Nos anima a reconocer y valorar los dones y llamados únicos de cada persona, en lugar de responder con celos o envidia. Nos insta a manejar nuestras relaciones familiares con sensibilidad y cuidado, especialmente cuando revelamos o discutimos nuestras aspiraciones y sueños. La historia de José nos motiva a mantener la fe y la integridad, incluso cuando enfrentamos envidia, malentendidos o desafíos en el camino hacia nuestro destino. Versículos del 9 a 12. Tuvo José todavía otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es ese que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Este pasaje narra el segundo sueño de José, aún más audaz y simbólico que el primero, en el que los cuerpos celestes, representando a su familia, se inclinan ante él. Este sueño no solo intensifica la envidia de sus hermanos, sino que también provoca la preocupación de su padre, Jacob, quien, a pesar de su reprimenda, reflexiona profundamente sobre el significado de estas visiones. Este episodio subraya la naturaleza profética de los sueños de José y anticipa su futuro papel como líder y salvador de su familia. Enseñanzas. El sueño utiliza el simbolismo del sol, la luna y las estrellas para representar a los miembros de la familia de José, sugiriendo su futura prominencia y el papel central que jugará en la vida de su familia. La reacción mixta de la familia de José pone de relieve cómo las revelaciones divinas pueden ser recibidas con escepticismo, incredulidad o incluso hostilidad por aquellos cercanos al receptor de la revelación. Mientras que los hermanos de José responden con envidia,
Jacob muestra una combinación de duda y reflexión. Esto refleja la complejidad de la fe humana, que puede oscilar entre el escepticismo y la contemplación profunda. Los sueños de José son anuncios proféticos de su destino como instrumento de salvación durante el futuro periodo de hambre en Egipto. Esto enseña que las promesas divinas a menudo tienen un propósito más allá del beneficio individual, extendiéndose al bienestar comunal o incluso nacional. Aplicaciones prácticas. Resalta la importancia de manejar con cuidado y sabiduría nuestras respuestas a las promesas divinas, evitando la envidia y promoviendo la reflexión y el diálogo. Nos recuerda reconocer la soberanía de Dios sobre nuestros destinos, aceptando que su plan para nosotros puede incluir roles y responsabilidades inesperados. Incita a mantener la fe en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos dudas o cuando la realización de esas promesas parece distante o imposible. Versículos del 12 al 17. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem, e Israel dijo a José: «Tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem, ven, que quiero mandarte donde ellos». Contestó José: «Aquí estoy». Su padre le dijo: «Anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo». Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó: «¿Qué buscas?». Le respondió: «Estoy buscando a mis hermanos. Dime, por favor, dónde están con sus rebaños». El hombre le contestó: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vámonos a Dotán». Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Este pasaje relata el envío de José por su padre, Israel, para verificar el bienestar de sus hermanos y el rebaño en Siquem y posteriormente en Dotán. La obediencia inmediata de José y su persistencia en la búsqueda subrayan su compromiso y fidelidad hacia su padre, así como el inicio de un viaje que marcará un punto de inflexión en su vida y en la historia de Israel. Enseñanzas. El encuentro de José con el hombre desconocido que le indica dónde encontrar a sus hermanos sugiere la mano de la providencia divina guiando los eventos hacia sus propósitos designados, incluso a través de interacciones aparentemente fortuitas. Este viaje es el comienzo de la realización de los sueños proféticos de José. Aunque parece ser una simple tarea, desencadena una serie de eventos que eventualmente conducirán a José a una posición de autoridad en Egipto, cumpliendo el propósito divino no solo para él sino también para la preservación de su familia. La disposición de José para llevar a cabo las tareas asignadas por su padre, sin importar cuán menores parezcan, destaca la importancia de la fidelidad y la integridad en las responsabilidades cotidianas como preparación para roles mayores. Aplicaciones prácticas. Este relato nos anima a ser fieles y diligentes en nuestras responsabilidades diarias, reconociendo que éstas pueden ser preparativos para roles y propósitos mayores en el plan divino. Nos recuerda estar atentos a la dirección de Dios en nuestras vidas, incluso a través de encuentros y circunstancias inesperadas que pueden parecer insignificantes en el momento. Alienta a confiar en la providencia de Dios, sabiendo que Él guía nuestros pasos y puede usar situaciones adversas para cumplir sus propósitos.
nos insta a prepararnos para el propósito divino a través de la obediencia, la diligencia y la integridad en todas nuestras acciones, confiando en que Dios nos guiará hacia y a través de las circunstancias necesarias para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Versículos del 18 al 22. Al verlo desde lejos, y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron, allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y les dijo: no lo maten. No derramen sangre, les dijo Rubén, échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Este pasaje describe el momento crítico en que los hermanos de José conspiran para matarlo, impulsados por la envidia y el resentimiento hacia los sueños que profetizaban su ascenso sobre ellos. La intervención de Rubén, sin embargo, introduce un giro inesperado, al proponer una alternativa que, en última instancia, busca preservar la vida de José. Este incidente marca el inicio de una serie de acontecimientos providenciales que conducirían a José desde el fondo de un pozo a la cima del poder en Egipto. Enseñanzas. La conspiración contra José subraya cómo la envidia y el resentimiento pueden llevar a las personas a cometer actos atroces contra sus propios familiares, resaltando la importancia de vigilar nuestros corazones contra tales sentimientos destructivos. Aunque los hermanos de José tienen la intención de hacerle daño, la presencia de Rubén y su plan para salvar a José demuestran cómo Dios puede usar incluso las situaciones adversas y las acciones de otros para preservar su propósito divino. Rubén actúa como un agente de misericordia, buscando salvar la vida de José. Su intervención destaca la importancia de actuar correctamente, incluso cuando los demás se inclinan hacia el mal. La decisión de no matar directamente a José, sino arrojarlo a una cisterna, tiene consecuencias imprevistas que finalmente conducen al cumplimiento de los sueños de José. Esto nos recuerda que nuestras decisiones pueden tener efectos de largo alcance, a menudo más allá de lo que podemos anticipar. Aplicaciones prácticas. Nos alienta a luchar contra la envidia y el resentimiento, buscando comprender y empatizar con los demás, reconociendo que cada persona tiene un camino y un propósito únicos establecidos por Dios. Nos anima a buscar oportunidades para ser agentes de misericordia y bondad en las vidas de los demás, interviniendo cuando sea necesario para prevenir el daño. Aunque enfrentemos situaciones adversas o nos encontremos en el pozo de la desesperación, podemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, y que Él es capaz de transformar las situaciones malas en bien. Nos invita a reflexionar cuidadosamente sobre nuestras decisiones y acciones, considerando sus potenciales efectos a largo plazo, no solo en nuestras vidas sino también en las vidas de los demás. Versículos del 23 al 28. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer, cuando alzando los ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de bálsamo, mirra y otras especias que llevaban a Egipto.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas, que eran mercaderes, sacaron a José del pozo. Lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Este segmento narra el dramático cambio de destino de José, desde ser arrojado a una cisterna por sus hermanos hasta ser vendido como esclavo a los mercaderes que se dirigían a Egipto. La propuesta de Judá de vender a José en lugar de matarlo directamente cambia el curso de la vida de José, preparando el escenario para eventos futuros que afectarían a toda la familia de Jacob y a la historia del pueblo de Israel. Enseñanzas. La venta de José destaca las consecuencias destructivas de la envidia y la discordia dentro de la familia. A pesar de ser movidos inicialmente por la hostilidad, los hermanos optan por una solución que evita el asesinato, mostrando una compleja mezcla de remordimiento y pragmatismo. Aunque los hermanos de José tienen la intención de deshacerse de él, la llegada oportuna de los mercaderes ismaelitas y la sugerencia de Judá ilustran la intervención providencial de Dios, que usa estos eventos para avanzar en su plan divino. La decisión de no matar a José subraya la importancia del respeto por la vida humana, incluso en medio de conflictos severos. Aplicaciones prácticas. Este pasaje nos motiva a reconocer y superar la envidia dentro de nuestras propias relaciones, especialmente dentro de la familia. Nos enseña a confiar en la providencia de Dios incluso en las circunstancias más adversas, sabiendo que Él puede trabajar a través de situaciones difíciles para lograr sus propósitos. Nos alienta a valorar los lazos familiares y a buscar la reconciliación en lugar de la venganza o el daño. Nos invita a reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y a buscar soluciones que respeten la dignidad y la vida de los demás. Versículos del 29 al 35. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y volviendo donde estaban sus hermanos, les dijo: el muchacho ya no está. ¿Y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado. Mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal, e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado, y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Este segmento ilustra el profundo dolor y el impacto emocional que la supuesta muerte de José tiene sobre Jacob, su padre. La desaparición de José desencadena una serie de eventos que revelan no solo la dinámica familiar complicada entre los hijos de Jacob, sino también el profundo amor y la conexión entre un padre y su hijo. La manipulación de la túnica, la reacción de Jacob y la falsa consolación de sus otros hijos subrayan temas de engaño, duelo y pérdida incomprensible. Enseñanzas.
La manipulación de la evidencia por parte de los hermanos de José para engañar a Jacob resalta la profunda herida que el engaño puede infligir, especialmente dentro de la familia. La respuesta de Jacob al pensar que José ha sido devorado ilustra la intensidad del duelo paternal, un dolor tan profundo que rechaza la consolación. La insistencia de Jacob en llorar hasta que descienda al lugar de las sombras enfatiza la naturaleza personal e intransferible del duelo, que no puede ser apaciguado o acelerado por los demás. Este evento subraya cómo las decisiones impulsadas por la envidia y el resentimiento pueden llevar a consecuencias trágicas y duraderas, afectando a toda la familia. Aplicaciones prácticas. Nos anima a enfrentar y buscar sanación ante el engaño, especialmente dentro de las dinámicas familiares, promoviendo la verdad y la transparencia. Este pasaje nos insta a comprender y respetar los procesos de duelo de los demás, reconociendo que cada persona enfrenta la pérdida de manera diferente. Nos recuerda considerar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones, especialmente aquellas motivadas por sentimientos negativos hacia otros. Aunque este segmento destaca el engaño y el duelo, también prepara el escenario para futuros temas de perdón y reconciliación, sugiriendo la necesidad de sanar las relaciones rotas. Versículo 36. Entre tanto los madianitas llegaron a Egipto y vendieron a José a Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Este pasaje marca un momento crucial en la vida de José, señalando su transición de ser vendido por sus hermanos en Canaán a convertirse en esclavo en Egipto. La venta de José a Putifar, un alto oficial de Faraón, establece el escenario para los eventos futuros que no solo transformarán la vida de José, sino que también tendrán un impacto significativo en la historia del pueblo de Israel. Enseñanzas. La llegada de José a Egipto como esclavo representa el inicio de una nueva etapa en su vida, marcada por la adversidad, pero también por oportunidades significativas de crecimiento y propósito divino. Aunque la situación de José parece desesperada, la mano providencial de Dios está activa en su vida, guiándolo hacia un papel que eventualmente salvará a muchas personas, incluyendo a su propia familia. La experiencia de José en Egipto comienza con humillación y servidumbre, pero estas circunstancias preparan el terreno para su desarrollo personal y espiritual, enseñándole humildad, paciencia y confianza en Dios. A pesar de las injusticias que enfrenta, José mantiene su integridad y fidelidad a Dios, lo que finalmente conducirá a su exaltación y éxito en Egipto. Aplicaciones prácticas. Este pasaje nos alienta a buscar el propósito y la dirección de Dios en medio de nuestras propias pruebas y circunstancias adversas, confiando en que Él tiene un plan para nuestras vidas. Nos insta a mantener nuestra integridad y valores, incluso cuando nos enfrentamos a situaciones injustas o difíciles. Nos invita a reconocer y confiar en la soberanía de Dios sobre nuestra vida, sabiendo que Él puede usar incluso las circunstancias más desfavorables para nuestro bien y su gloria. Nos motiva a perseverar con fe y paciencia, confiando en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos plenamente su plan o su tiempo.